¿Se oye? Sí, se oye. Joder, se nota que es un poco más alto que yo, ¿eh? Y más que todo. Vale. Bueno, yo voy a comentaros un poco, como veis ahí, no sé si se lee muy bien, porque la calidad del proyector tampoco es que sea la mejor del mundo, pero la puedo yo... Ahora ya estamos quejando. No pasa nada. El título de esta charla que voy a dar así ahora es Emoción versus razón cuando compras tu coche. En realidad podemos adaptarlo a cuando compras cualquier cosa. Y esto es básicamente porque mi ayudante, Daniel, gracias Daniel, luego es cuando le paso la guillotina. Dale. Vale. Bueno, mi referente toda mi vida ha sido Leonardo da Vinci. Y Leonardo da Vinci ya decía que todo conocimiento comienza con los sentimientos. Vale. Pero digamos que ese concepto tan emocional y de que, coño, qué importantes son las emociones, pues vienen filósofos, vienen científicos como Descartes, que dicen eso es un full del Estambul. O sea, eso es una mierda, pienso, luego existo, lo que importa es razonar las cosas, la lógica de esas cosas, pensárnoslo bien, hacerlo todo bien, tal, pensando que esa es la base realmente, ¿no? Es decir, para René Descartes, ¿vale? Emoción igual caca. ¡Oh! Me puedo hacer un pozo. Eso pasa por decir caca. Ya. No se dicen tacos. Joder. ¿Esto que lo emite Radio Televisión Española? Ahora ya está. Ahora subís y compráis alcohol. Sí, tienes razón, porque... Muy bien, muy bien. Uy. Pararme el crono. No, a ti te sirve porque no. ¿No puedes hablar sin el vídeo? Sí, coño, pero para que se vea, para eso hago una presentación, ¿no? Sí, ¿Por qué te dio por hablar de esto? Vamos a hacer tiempo. ¿Por qué? Vale, si quieres porque adelantar te preguntas... su manera. Sí, tienes razón, podemos adelantar lo de las preguntas, porque además Dani la electrónica ya sabemos cómo va. Pues, ¿por qué me dio por hablar de esto? Pues porque me apasiona el mundo de las emociones y la importancia que tienen, y saber que cuanto más se va descubriendo de nuestro cerebro y de cómo funcionamos, pues es como... Es que te tarda. Sí. ¿Tarda cuánto No, tarda? bueno, está empezando. Es como... Ah, sí, perdona, es que me lío. Sí, joder, es alucinante, ¿no? Es como pues lo que pasaba con esto, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos haciendo el proyecto fin de máster, en la tesina, hostia, empiezas a leer, y el filósofo este y el otro, el de más allá, cognición, razonar, tal, no sé qué, y de repente pues eso, empiezas a ver que realmente nuestro cerebro no funciona así. Entonces me parece un tema muy, muy interesante. Mira, ya volvió. Vale, pasa a la siguiente. Eso que acabo de explicar ahora con la pregunta de Edu, pues se puede resumir un poco en lo que aparece en esa imagen. Es un ejemplo que está en un libro muy interesante que se llama Diseño Emocional, porque nos gustan o no los objetos cotidianos de Donald Norman, y pone un ejemplo para diferenciar entre necesidad y deseo. Cuando estamos en nuestro periodo escolar o somos estudiantes o estamos haciendo la carrera, pues necesitamos llevar los libros de alguna manera. Gracias por taparme, Edu. Necesitamos llevar los libros, los apuntes de alguna manera, ¿no? La necesidad que tenemos es transportar esos apuntes. Es decir, llevarlos de un sitio a otro. Para llevarlos de un sitio a otro nos valdría una bolsa de papel o de plástico, la de la Limerca, yo qué sé. Sin embargo, nadie va con una bolsa. Tenemos una mochila y nos vamos con la mochila. Esa es una de las diferencias que representan un poco... ¿Qué pasó? Dios mío. Menos mal que soy el primero. Esas son las diferencias, esa bolsa y esa mochila es un poco lo que representa esa diferencia entre necesidad y deseo, porque al final la necesidad estaría cubierta por la bolsa, pero por cultura, por aprendizaje, en el mundo en el que vivimos sabemos que, o interpretamos que no está bien visto que llevemos los libros en una bolsa de papel.
Igual que aquí, por ejemplo, pues se hace botellón y todos ven la botella de Capitán Tiquela, y en Estados Unidos hay que llevarse una bolsa de cartón. Pues es parecido. Dale. Eso que antes decía un poco respondiendo a Edu, de por qué me apasiona el mundo de las emociones, es porque cuanto más se va descubriendo, cuantas más investigaciones van surgiendo sobre este mundo, pues nos dan datos tan relevantes como los que vemos ahí, ¿no? Pues el 80% de las decisiones de compra que tomamos en realidad son inconscientes. Y cuando a veces preguntamos por ahí, ¿comprar una casa es racional o emocional? Oh, es racional, joder, no va a gastarse esa pasta, ¿no? Pues no. La respuesta es no. Bueno, no, con matices, porque si alguno luego se me tira la yugular, no con matices, luego si queréis lo explicamos. Nuestro cerebro inconsciente procesa la información 200 veces más rápido que nuestra parte consciente. Eso es brutal. Eso es lo que nos permite sobrevivir realmente. El 86% de los usuarios pagaría más por una buena experiencia. Bueno, me diréis, bueno, a mí no me preguntan. Vale, alguno a lo mejor dirá que no. Yo personalmente digo que sí. Estaría dispuesto a pagar más por una buena experiencia, y de hecho a veces pagamos más por una buena experiencia y ni siquiera somos conscientes de ello. Volviendo al libro este que decía antes de Norman, pues Norman dice, vale, las emociones, ¿cómo podemos acotar esto, llevárnoslo al mundo del diseño, al desarrollo de los productos? Pues voy a establecer que hay 3 dimensiones, ¿no? Bueno, todo esto con una base científica mucho más potente que la que me da tiempo a explicar. Y determina 3 niveles. Un nivel emocional, que sería visceral, que estaría asociado a la apariencia de los objetos, a lo que nos mueve de manera irracional, de manera impulsiva, de manera instintiva, hacia algo que nos gusta y que ni siquiera estamos mirando ni lo que cuesta, o ni siquiera si lo necesitamos o no. A nivel conductual, que va un poco determinado por el placer y la efectividad en el uso, ¿no? Te generas unas expectativas como comprador de un producto X, y si funciona como esperabas y además te resulta agradable utilizarlo y placentero, pues es como, joder, qué compra más buena hice, ¿no? Y a nivel reflexivo es cuando ya, digamos que esto es un poco un concepto también un poco casi pseudo-filosófico, podríamos decir, que es el tema de las neuronas espejo, ¿no? El de querer verte reflejado, o que ese objeto, digamos, o ese producto refleje un poco un rasgo o algunos rasgos de tu personalidad. Vale. Sin llegar a la enfermedad, ¿vale? Este hombre es un enfermo, no es un nivel visceral, no es un nivel conductual, ni es un nivel reflexivo, es un enfermo. Y hay más enfermos, no hay solo este hombre enfermo, porque iba a poner la noticia de otro que había oído en su día, del 2009 o 2010, y este es del 2014, o sea, y se cepilló 700 coches. Bien, dice que no le gusta la penetración, que eso es lo que dices. Dale. Vale. Con esta introducción así un poco rápida y que a veces puede ser un poco extraña, un poco abstracta de entender a lo mejor, pero bueno, que yo creo que todo el mundo puede asociar emociones, ¿no? A lo que estoy comentando. El ejemplo que yo os quiero poner lo voy a llevar hacia un objeto en concreto, que sería el coche, en concreto mi coche, porque algunos de los que están aquí, que son mis amigos, pues están hasta las pelotas de que les cuente mi emocional historia sobre la compra de mi coche. Pero todo tiene un porqué. El porqué se llama... Bueno, este no es mi coche, ¿eh? Este era el coche que tenía mi padre hace muchos años. Todo empieza con el Peugeot 205. Yo lo que os pediría es que todos penséis ahora en un objeto, o en un coche, o en algo que tengáis asociado a recuerdos positivos, a experiencias agradables, a algo que realmente nunca os desharíais de ello, lo necesitéis o no. Bueno, pues en mi caso lo centro en el caso del coche, porque asocio gran parte de mi infancia a pasar momentos en ese coche que me transmitían unas sensaciones que se acabaron convirtiendo en emociones. Y entonces ahora tengo unos grandes recuerdos asociados a viajes en aquel coche, a música que escuchaba en aquel coche y a momentos que compartía en aquel coche pues con mis padres o con amigos, con familia. Entonces, dale a la siguiente, por favor. Voy a hablaros, ahí está, voy a hablaros de mi gran amor, bueno, de mi otro gran amor, pero salen los dos en la misma foto. Entonces, aquí está mi novia, que está aquí sentada, y si le damos, oh, qué bonito,
Buah, estoy ahí. Gracias. Eso fue que le hizo regalos a A Madrid. ver, 2 horas pensando cómo hacía lo de la foto. Y ese es mi otro gran amor, sin llegar al enfermo de antes, ¿vale? Que a nadie se le olvide eso. Entonces, Pobre. sí, ese es mi coche. Ese es mi coche, que podría ser cualquier otro coche. Y muchos de vosotros podéis decir, qué guapo, qué feo, menuda mierda, para comprarte eso podías haberte tirado por ahí, encima rojo, bueno, vale, pero es mi coche. Y le tengo mucho cariño, pero le tengo mucho cariño por lo que hablaba antes, por todo lo que representa ese coche y el vínculo que yo tengo con ese coche. Y el camino hasta tener ese coche realmente no fue fácil, pero cuando preparaba la charla me daba cuenta de que realmente el asociarlo, por ejemplo, a ella, tiene más sentido de lo que pensaba. Bueno, no solo a ella, sino, por ejemplo, al que está pasando las diapositivas. Pero ahora os explico por qué. Y es que, dale a la siguiente. Es que realmente me doy cuenta de que el coche, como otros objetos cotidianos que tenemos, forma parte de mi día a día, forma parte de mi vida y tengo un vínculo con él que, insisto, no llegando a la enfermedad, pues hay como, ¿sabes? Como un feeling ahí muy interesante. Cuando yo quería comprarme el coche, y ahora llego al meollo para poder acelerar, cuando yo quería comprarme el coche, pues como todos nosotros, me imagino, cuando tienes que hacer una compra importante, como ves un coche, pues es, hostia, ¿cuánta pasta tengo en el banco? Y entonces me dijo la araña de la telaraña, muy poca. Y entonces dije, vale, pues tengo que empezar a pensar cómo voy a plantearme la compra del coche. Empecé a buscar coches dentro del margen, vamos a decir, del rango de precios que esperaba. Ese rango de precios me daba una serie de coches que todos conocemos, pues yo qué sé, dentro de la categoría que yo estaba buscando, pues el Renault Megane, el Peugeot 308, el Opel Astra, el Ford Focus, el Mata 3. El Ford Focus era mi coche. ¿Cuántas conversaciones, Dani? Ford Focus. Vaya, yo ya me veía el Ford Focus. Acordaros que no es el Ford